Muy buenas tardes, familia. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno que están bien, ¿sí? Parece que algunos mejor que otros, porque, ¿sí? Bien. Como sabemos, ya hemos iniciado un ciclo de enseñanza. ¿Cuál es el título? Así contagiosos como ustedes. Bien contagiosos, sí. Cristianos contagiosos. ¿Cómo ser cristianos contagiosos? Ahí está el título, ¿sí? Cristianos contagiosos. Esa es una fotografía, no sé si la había mostrado acá. Ustedes me imagino también la tienen. Fue de nuestro último congreso de Semana Santa, ¿cierto? Está muy bonita la foto, ¿no? Muy hermosa esa foto. Bueno, hoy tengo la bendición de compartir con ustedes parte de este ciclo de enseñanza y de cristianos contagiosos, y el título que me corresponde a mí, ¿sí?, es Las personas importan para Dios. ¿Cree usted que las personas le importan a Dios? Piensa en su propia vida. Todos y cada uno de nosotros acá tenemos una historia, ¿sí? Y si cada uno se retrotrae antes de Cristo, y podemos ver hoy que tenemos al Señor, y después de haber pasado probablemente un par de años, en algunos más años, no voy a entrar en detalle, pero si uno piensa en eso, el día en que el Señor tocó a la puerta de nuestro corazón, ese día, obviamente que cuando nos compartimos de Cristo, yo creo que nunca dimensionamos lo que significaba la vida cristiana, ¿sí? Hoy compartía yo, no me tocaba a mí compartir, sino a Daniel Mansur, pero al final hablaba de esto a propósito de esta temática que nos anima y nos motiva a hablar del Señor y a entender nuestra identidad, que Daniel decía, y es muy cierto, que en la medida que usted y yo tengamos clara nuestra identidad y la relación que establecemos con Cristo en esa identidad, eso es lo que nos va a llevar a compartir del Señor, ¿sí? De tal manera que cuando usted y yo recibimos a Cristo, nuestras vidas fueron impactadas. El amor de Dios impactó nuestras vidas, y eso fue lo que comenzó una transformación, porque la vida cristiana tiene que ver con una transformación, pero es una transformación que nace desde el interior hacia afuera, porque eso fue lo que el Señor comenzó a hacer en cada uno de nosotros. Y si uno piensa en su propia vida y cómo éramos antes, cómo hacíamos, cómo pensábamos, cómo actuábamos, probablemente es muy distinto a lo que hoy somos, ¿sí? En lo esencial seguimos siendo, los que somos más simpáticos seguimos siendo simpáticos, ¿cierto? Eso no cambia. Y humilde también, ¿sí? Pero otros aspectos sí cambiaron. El Señor comenzó a transformar nuestra vida, nuestro corazón. Fue transformando, y la palabra de Dios comenzó a hacer aquello. Eso es parte de un nuevo nacimiento, una regeneración. Entonces, es muy importante que pensemos en esto, en ese proceso, porque lamentablemente yo creo que, a propósito de lo que les decía cuando compartía Daniel, que esto es muy importante en nosotros, porque eso va a determinar de alguna manera también nuestra disposición y nuestro caminar con Cristo, ¿sí? Yo decía, uno ¿qué debe entender? Que uno no viene a la iglesia por una cuestión religiosa, porque es parte de la tradición, porque va mi amigo, mi amiga, porque están mis amigos. Uno no viene a la iglesia por eso, o no debiera venir por eso. Uno viene a la iglesia, ¿sí?, y se congrega primero porque es un mandato que nos establece y nos enseña la palabra de Dios, Dios mismo, y porque
a través de Cristo establecimos una relación. Y es aquí en el cuerpo de Cristo donde nosotros somos ministrados y somos enseñados por el Señor. ¿Sí? Obviamente no todas las personas tienen a veces esa claridad. Y desde el punto de vista de la sociedad en general, si bien se supone que nosotros los cristianos debiéramos tener estas cosas muy claras, pero vemos que en el mundo y en la sociedad en donde vivimos, las personas obviamente no tienen esta claridad. ¿Por qué? Porque no han experimentado ellos una relación personal con el Señor. Y nosotros sí. Y eso es lo que hace la diferencia. Las personas hablan de Dios y aún hablan de Jesús y dicen muchas cosas. Es como cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿qué dicen los hombres, cierto? Y algunos, un profeta, Elías, que esto, que lo otro, y todos dan diferentes opiniones. Y eso es lo que vemos en el mundo. Las personas hablan y dicen muchas cosas, desde el desconocimiento, por cierto. Pero no debe ser así entre nosotros. La pregunta es, no sé si está ahí, yo la tengo, eso, gracias. La pregunta es, ¿cómo podemos compartir nuestra fe de una manera natural, auténtica y efectiva? ¿Se acuerda usted cuando recibió a Cristo? ¿Sí? Y cuando Cristo impactó su vida en ese tiempo, ¿usted compartía de Cristo, hablaba de Cristo? ¿Sí? ¿Cierto? Yo me acuerdo y hablaba. ¿Sí? A los 26 años, Cristo llegó a mi vida. Y le doy gracias porque fue a los 26 y no fue a los 40 ni a más años. En el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Y recuerdo que yo lo he contado muchas veces. Olge siempre decía que cuando uno se pone viejo, como empieza a ponerse repetitivo. Y parece que eso es muy cierto. ¿Sí? Así es que tal vez voy a repetir cosas que ya les he dicho. Pero yo recibí a Cristo a los 26 años y Cristo impactó mi vida dentro del proceso que viví después de recibir a Cristo. Y comencé a compartir y hablar de Cristo. Y le hablaba a toda la gente de Cristo. ¿Sí? Donde yo trabajaba en un banco, en una correo de bolsa, y compartía donde iba y compartía y hablaba de Cristo. Y es increíble porque antes de eso, yo era un creyente de cultura católica, pero nunca anduve pregonando el evangelio. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia en mí? Un encuentro personal con Cristo. ¿Sí? Y eso impactó mi vida y eso fue lo que me impulsó, ¿sí? Desde muy temprano, sin mucho recurso, sin mucho conocimiento, pero el amor de Dios había impactado mi vida. Y comencé a compartir. Y aquí la pregunta es, ¿cómo podemos compartir nuestra fe de una manera natural, auténtica y efectiva? ¿Cómo cree usted que lo podemos hacer? ¿Qué ha dejado el Señor para que nosotros podamos dar testimonio de Cristo? ¿Qué ha dejado? El Espíritu Santo y su palabra, ¿cierto? Dice el salmista, abre tu boca y yo la llenaré. ¿Sí? Abre tu boca y yo la llenaré. El Señor es quien llena nuestra boca. Él quiere que nosotros hablemos, que seamos esos cristianos, que seamos capaces de compartir nuestra fe de una manera natural, auténtica y efectiva. Pero para eso tenemos que disponernos, dejar nuestros temores. Probablemente la primera vez que evangelizamos o acompañamos a alguien a evangelizar fue difícil. Creo que la primera vez que me tocó hacerlo así como formalmente fue en Jofré, estando en el MUC, íbamos a evangelizar. Me acuerdo en ese tiempo fuimos a la Universidad Santo Tomás, que yo había estado ahí en Agustinas con Amunátegui, antes que se hiciera el edificio acá en Ejército. ¿Sí? Y fuimos con algunos del MUC a evangelizar. Me topé con algunos ex compañeros y personas y probablemente dije, pero yo ya no estoy en la universidad, era como, ¿sí?
Había dejado ahí mi carrera de Derecho. Yo estudiaba en el día y quise estudiar de noche, pero como que no funcionó mucho. Y al principio fue como... Era como difícil. Pero rápidamente, ¿sí? El Señor comenzó a obrar y se rompió ese temor, ¿sí? De ir y a hablarle a otra persona, y fue algo que comenzó a fluir en la medida en que me dispuse y dejé que el Señor lo hiciera. Y esto es importante porque el Evangelio no comienza como algunos o podríamos pensar con técnicas o estrategias, sino con un corazón transformado por el Señor. Cuando Dios impacta nuestras vidas, cuando fuimos impactados por ese amor, eso es suficiente, ¿sí? A través del testimonio, de la obra que Cristo hizo en uno o está haciendo en ese proceso de sanidad, de transformación, ¿sí? Eso es lo que necesitamos, disponernos y creerle al Señor. No pensemos en métodos. Si bien hay métodos, hay estrategias, están las 4 leyes, que son una forma muy práctica, sencilla, ¿cierto? A través de las 4 leyes de poder explicar el Evangelio, el mensaje de salvación, u otros recursos como los pasos del Maestro, o como mencionan nuestros hermanos evangélicos, a través de trataditos, ¿sí? A través de muchas formas. Pero más que estrategias, más que formas, tiene que ver con dejarse usar por el Señor a través de la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Es tan simple como eso. Y a veces nos podemos complicar porque decimos, ¿y cómo lo hago? Es como antiguamente cuando estudiábamos el sanando a los enfermos, ¿se acuerdan? Allá por el año 95, 96. Y veíamos esas clases de día miércoles, no sé si eran los miércoles y los sábados, jueves y sábados, algunos son más jóvenes, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y veíamos los videos de los Hunter en VHS, ¿sí? Eran súper entretenidos esos videos, ¿sí? Y cómo sanar los enfermos y cómo orar por el asunto de la pelvis, con el asunto de la nuca, el asunto... Y yo decía, Señor, justo me tocó orar por alguien, pero no tengo el manual, ¿sí? ¿Cómo voy a orar? Uno necesita depender del Señor, ¿sí? Depender de su espíritu. Lucas 19:10 dice... Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar... ¿Qué? Porque el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si estamos aquí hoy es porque cada uno de nosotros necesitaba salvación y ser rescatado. ¿Sí? En cada uno de nosotros se cumple esta palabra. Se cumplió esta palabra. Fuimos salvados y rescatados, dice la Escritura, de nuestra vana manera de vivir. ¿Por qué es tan importante entender estas cosas que pueden ser muy básicas probablemente, o las hemos escuchado muchas veces? Porque en la medida en que tengamos claridad y esto esté bien arraigado en nuestro corazón, vamos a entender la importancia de compartir el Evangelio. De entender que aquellos que están afuera necesitan salvación y necesitan ser rescatados. Como un día tú y yo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Porque una vida sin Cristo es una vida vana. No tiene nada de significativa. Por más significativa que parezca en términos naturales, humanos, no tiene nada de significativo. Porque el único que le puede dar significado a nuestra vida es el Señor Jesucristo. Y ese fue el propósito del Señor Jesús. Y esa debe ser también nuestra misión como iglesia. La pregunta que probablemente muchos nos hacemos en los ministerios, en la iglesia, cuando vemos que a lo mejor la iglesia no crece, los ministerios no crecen, y uno se aflige,
Y uno dice, Señor, ¿qué pasa? Y a veces podemos participar y estar en el ministerio y ser fieles, y es bueno ser fiel, porque dice que los ojos de Jehová están puestos sobre los fieles de la tierra. Pero Señor, ¿por qué a veces no vemos que la iglesia crece? Porque tal vez aquellos que somos fieles y participamos y estamos aquí, no hemos entendido esta palabra. Y no hemos entendido lo importante que es el mensaje del Evangelio y lo que el Señor hizo por nosotros un día. Que un día el Señor fue y nos rescató y nos salvó. Y se nos olvida. Porque aquí estamos cómodos. Porque aquí estamos calientitos, abrigaditos. Aquí es grato estar. Porque todos nos conocemos. Y en términos generales nos llevamos bien. Yo sé que a veces no hay roces en la iglesia. Esas cosas no pasan en la iglesia. ¿Sí? Pero se nos olvida que allá afuera, así como un día tú y yo estábamos sin esperanza, hay hombres y mujeres, personas, vidas que no tienen esperanza, que están solas, que pueden mostrarse aparentemente felices, exitosas, como sea, pero si Cristo no está en sus vidas, si Cristo no está en sus corazones, ahí no hay nada. Hay un vacío tremendo. El Señor dice que cuando miró las multitudes, tuvo compasión. ¿Tienes tú compasión por aquellos que no tienen a Cristo? A veces es más fácil mirar a las personas con ojos humanos y decir, no, esta persona es duro de corazón, es pesado, es aquí, es allá. Y hacemos juicios. Y no tenemos la capacidad de ver con los ojos compasivos que el Señor miró a las multitudes. Primer punto dentro de 60 puntos que tiene este tema. No, son menos. Dios ama y valora profundamente a cada persona. ¿Lo cree usted? Volvemos. Tú y yo estamos aquí porque esta palabra se cumplió un día. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Yo cada vez que pienso en este versículo digo, Señor, sí, entiendo. Pero ¿cuándo voy a entender completamente, totalmente esta palabra? Cuando esté en el cielo. Cuando tenga un corazón y una mente, como dice Pablo, completamente transformado, regenerado. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible. Ahí yo, el Señor, hoy creo que entendemos, a menos que el Señor nos lo revele, ¿cierto?, en toda su plenitud. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. ¿Qué hizo el Señor? Ha dado a su Hijo unigénito. O sea, el Señor dio a su Hijo para que tú y yo y cada uno de los que estamos aquí hoy gocemos de salvación y vida eterna. Eso es lo que el Padre hizo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Nadie. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, absolutamente nadie. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? La decisión de cada corazón. Eso es lo que hace la diferencia. Pero el deseo de Dios es que nadie se pierda. El deseo de Dios es que toda su iglesia se congregue. ¿Qué hace la diferencia? La decisión que usted toma semana a semana de venir o no venir y congregarse. Pero el deseo de Dios
es que la iglesia siempre se reúna, que se congregue, que su pueblo se congregue. ¿Para qué? Para alabar y para bendecir y exaltar su nombre. Ese es el deseo de Dios. Si usted le pregunta a Dios, Señor, ¿será que tú quieres que yo vaya a reunión hoy día? A menos que sea alguna cosa o alguna situación de fuerza mayor, por supuesto. Pero la voluntad de Dios es clara. Y aquí la expresa. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios considera a cada ser humano de un valor incalculable. Y nadie está fuera del alcance del amor de Dios. Porque Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Como les digo, probablemente, a menos que el Señor nos lo revele antes de aquel día glorioso, entender esto es muy importante y determinante. ¿Por qué es tan importante que vayamos a evangelizar, que compartamos de Cristo, que llevemos el mensaje, que seamos pregoneros? ¿Sí? Porque ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando hayamos entendido esto. Dios ama a las personas. Dios ama cada vida. Porque Dios un día también te alcanzó a ti y a mí. ¿Sí? Lucas 15 del 3 al 7 dice, entonces él le refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Sabemos que cada día necesitamos ir delante de Dios y ponernos a cuenta. ¿Sí? No hay justo, dice la Escritura, que no peque. Por eso dice el Señor en su palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero aquí dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento para salvación. ¿Sí? Los justos ya han sido justificados. ¿Sí? Ya fuimos justificados para salvación. Pero aquel que no tiene a Cristo, ¿sí?, está perdido. Y dice que hay fiesta en el cielo. ¿Sí? Mire, cada uno de nosotros representa una fiesta en el cielo. Todas las fiestas que ha habido a lo largo de la historia. Muchas fiestas. ¿Sí? A veces podemos pensar que el Señor, o tal vez antes, ¿cierto?, teníamos una idea más mística de Dios probablemente, muy equivocada, y pensábamos en Dios como alguien, no sé, un señor allá de barba, un anciano, como aburrido, ¿sí? Como que no le gustaban ciertas cosas. Pero obviamente eran muchos pensamientos equivocados que teníamos desde el desconocimiento. Pero dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Acuérdese de ese día que usted recibió a Cristo. ¿Sí? Ese fue un día de fiesta. No aquí. Tal vez fue anónimamente. Usted recibió a Cristo ese día, lo invitaron a una reunión, le compartieron. Su familia no sabía o estaba pasando un momento difícil, triste. Y en ese anonimato, en esa circunstancia,
difícil, compleja, solitaria, usted aceptó a Cristo. Y ese día hubo fiesta en el cielo. Imagínense, hubo una fiesta. ¿Sí? Una fiesta. Obviamente una fiesta muy distinta a la que puede haber en este mundo. ¿Sí? Para Dios somos tremendamente valiosos. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿cómo es el Señor? Paciente, igual que usted y yo, por fe, ¿cierto? Para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno perezca. No es el deseo de Dios que ninguno perezca. No es su deseo. Dios no piensa como nosotros. No, este se va a ir al infierno porque es malo. Dios no piensa así. Dios no quiere que nadie perezca, que todos procedamos al arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Ese es el deseo, esa es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué podemos ver aquí? Que el evangelismo, ¿cuándo comienza? Cuando vemos a las personas como Dios las ve. Hombres y mujeres por quienes el Señor Jesucristo dio su vida. Así debemos ver las personas. Cada vez que veamos a alguien, la semana pasada, el domingo pasado, estamos, por la gracia de Dios, yendo todos los meses aquí a la plaza Guillermo Franque. Bueno, aquí, está más lejos. Pensaba que estaba en el Luis Montaner todavía. No, aquí. Referencia a Salvador con Lautaro. Y ha sido un muy buen tiempo. Dios nos ha sorprendido desde el punto de vista de la disposición de la gente. Aparte de los días, nos han tocado días muy agradables. ¿Sí? No han sido días fríos, han sido muy agradables. Pero más que eso, la disposición de la gente. Y ha sido muy bueno ir y compartir del Señor. Y estamos agradecidos al Señor por ese tiempo y por la motivación que Dios está colocando en cada una de las personas que han ido a evangelizar. Entonces vemos que el deseo de Dios es que llevemos su palabra, que compartamos de Cristo. Y hemos visto recepción en la gente, disposición para escuchar. En otro tiempo, pues, bueno, estamos ahí desde el 2013 en Salvador con Lautaro, no sé si ustedes conocen la casa, y muchas veces en el pasado hicimos y fuimos a evangelizar y me imagino que aquí no pasa, la gente se entusiasmó y después dejó de ir y así. Y al final dijimos, nos juntamos, al final yo y un discípulo, dijimos, mira, ¿sabes qué, Hugo? Mejor quédate en tu casa, descansa, oremos para que más personas se dispongan. Y en este tiempo Dios ha despertado el corazón de muchos a evangelizar y ha sido realmente de mucha bendición. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios. Dios quiere que hagamos eso. Eso es lo que nos enseña la Escritura, que compartamos el mensaje si estamos comprometidos con el Señor. Dios dio su vida para que aquellos que no le conocen le puedan conocer. 2. El evangelismo, ¿cómo comienza? Con una auténtica compasión por los perdidos. ¿Usted cree o preguntarnos, ¿usted siente compasión por los perdidos? Así, sinceramente, en su corazón responda. Porque dice que Jesús, al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas. Y sinceramente, y en más de alguna oportunidad, yo creo que no he tenido compasión en mi corazón. ¿Sí? Pero oro y le pido a Dios para, a la luz de la palabra que nos dirige, que nos enseña, que nos anima,
Señor, dame compasión. Dame compasión, Señor. Ayúdame a ver las personas como tú las ves. Y no solo por una cuestión visual, porque hay personas que probablemente generen más compasión que otras por su condición. Pero el Señor ve a cada persona, ¿sí?, con compasión. No necesariamente por su condición social, económica, porque tienen necesidad de Él. Porque como decía Blas Pascal, hay un vacío en el corazón de cada hombre que tiene la forma de Dios y solamente puede ser llenado por Él. ¿Sí? ¿Qué debemos pedirle al Señor? Compasión por las almas. Porque el evangelismo comienza con una auténtica compasión por los perdidos. Si no tenemos compasión por los perdidos, entonces no vamos a tener la motivación o el interés de compartir de Cristo. Vamos a tomar una posición muy equivocada desde la comodidad, desde el sabernos salvos, de disfrutar de un cuerpo, de una iglesia, de un lugar, un espacio que nos permite cierta comodidad, cierta seguridad y sentir que estamos bien como cristianos, porque cumplimos, venimos a la iglesia, participamos, colaboramos. Pero la vida cristiana no es todo eso. El Señor no nos dio salvación para ser cristianos nominales y sentarnos aquí, participar y repetirlo hasta que Él venga. Sino el Señor despierta una verdadera compasión por las almas perdidas. Entonces no vamos a estar cumpliendo el propósito de Dios. Tuvo compasión de ellas porque estaban como desamparadas y dispersas. Así está la gente. Desamparados, a expensas de todas las ofertas que se hacen. ¿Sí? Como ovejas que no tienen pastor. El Señor veía a las multitudes y se compadecía de su condición, de su realidad. Y en el contexto que se cita, ve la necesidad de pastor. El Señor pensó en cada uno de nosotros. No ser solo parte de una iglesia, sino que además pensó en poner pastores, personas que se preocuparan por nosotros, que velen por nuestras almas. Tú no solo eres parte de una iglesia, sino que Dios ha puesto pastores, personas conforme a su corazón para guiarte, para enseñarte, para corregir cuando es necesario. ¿Pero por qué? Porque Dios no quiere que andes disperso, que no vivas disperso y desamparado como aquellos que no tienen pastor. No tienen quien se preocupe de ellos. Las personas quieren ser libres, pero esa libertad no tiene nada de libertad. Aquí somos libres, porque dice la palabra que si os libertare el Hijo del Hombre, seréis verdaderamente libres. Y si Cristo está en nosotros, somos libres. Somos uno con Él. Pero Dios ha dispuesto pastores para enseñarnos, para guiarnos, para que se preocupen de nosotros. Eso fue lo que lo movió a compasión al Señor al ver esas multitudes. No había pastores que se hicieran cargo de ellos. Por eso también, claro, puede ser muy de cerca la recomendación, yo soy pastor. Pero valore a su pastor. Ore por su pastor. ¿Sí? Porque Él ora por usted y velan por ustedes. Porque así el Señor lo estableció. Por amor.
¿Sí? O si no, esto sería un club de amigos, una cofradía. Pero la iglesia no es una cofradía, no es un club social. Eso fue lo que entendí cuando llegué al ministerio. ¿Sí? Porque al principio dije, bueno, voy a participar un tiempo y ahí veo. Pero después entendí que no. ¿Sí? Que el tener a Cristo era algo muy distinto a todo lo que yo antes había concebido, podido entender. Que el recibir a Cristo y participar en una iglesia, bueno, por revelación tiene que haber sido probablemente, era hasta siempre. En un momento entendí que eso no era por un tiempo o condicionado a la motivación que yo tenía o que yo tuve para llegar a Jofré 98. ¿Sí? Entendí que era para siempre. Que el seguir a Cristo era para siempre. No era como inscribirse en un lugar, en un club, en el gimnasio y pagar la cuota del año y ir a dos sesiones del gimnasio, ¿cierto? No, era distinto. Es un compromiso para siempre. Al ver las multitudes, tuvo compasión. Tenemos compasión de las multitudes. Somos capaces de ver la necesidad en aquellos que están sin Cristo. Si no es así, debemos orar al Señor y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a ver las personas como tú las ves. Mateo 9, 37, 38 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha. Es mucha la necesidad. Más los obreros, pocos. Parece que siempre ha habido escasez de obreros. De hombres y mujeres dispuestos para servir. Pero ¿qué dice el Señor? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, hay una necesidad, es mucha la mies. Pero el Señor Jesús dice, rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros. Entonces debemos orar. Señor, levanta obreros. Porque la mies es mucha, Señor. El Señor nos hablaba en una profecía hace un par de semanas atrás a propósito de esto. Y en general como cuerpo nos ha estado hablando. Que Dios va a traer mucha gente. Y nos decía, pero muy herida. Muy herida. Por eso es tan importante y necesario que nosotros como iglesia estemos preparados. Que tengamos nuestros corazones preparados, ¿sí?, para recibir esas personas, esas vidas que Dios va a traer, heridas, como probablemente un día tú y yo llegamos a la iglesia y hubo alguien que nos tomó y dio de su tiempo para ayudarnos, para contenernos, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Romanos capítulo 9, verso 1 al 3. Ahí está el apóstol Pablo, ¿no? Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El corazón de Pablo por su pueblo. El amor que constriñe, el amor de Cristo, le llevó a Pablo a hacer esta declaración. Él estaba profunda y sinceramente comprometido como hombre de Dios, como apóstol, por su pueblo, al punto
de decir, porque deseara yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Él era consciente de esa realidad, la realidad de su pueblo, de sus hermanos que no reconocían al Señor, que estaban cegados. Pero a él se le había manifestado, a él se le había revelado el Señor y entendió. Su vida fue transformada. Y ese hombre transformado comenzó una transformación. Comenzó a hablar. Comenzó a predicar. Y se esforzó y trabajó y luchó hasta el día de su muerte. Porque el mensaje del Señor fuera predicado. A Cristo y a Cristo crucificado. Ese fue su esfuerzo, su empeño. Comunicar el mensaje de salvación. ¿Qué vemos ahí? Una vida transformada por el Señor, pero a través de esa transformación que produjo en él y lo que le fue revelado, él no lo calló, no lo guardó. El amor de Cristo lo movía a llevar el mensaje. Independiente de las circunstancias, ¿sí? Sufrió azote, naufragio, todo lo que Pablo sufrió por causa del evangelio. Pero era el amor de Cristo. Lo que el Señor le había revelado a su corazón, él lo tenía que comunicar. Cuánto esfuerzo, cuánta fuerza, por decirlo de alguna forma, nosotros disponemos para hablar del Señor, para compartir, para ser cristianos contagiosos. ¿Estamos siendo cristianos contagiosos? A veces somos contagiosos y podemos llegar a ser contagiosos en otras cosas. ¿Sí? Dice que de la abundancia del corazón, ¿cierto?, habla la boca. No tengo nada en contra del deporte, por favor. Yo soy cero deporte. Pero a veces, si usted sabe mucho de fútbol, va a hablar de fútbol. Si sabe mucho de cocina, va a hablar de cocina probablemente y de otras cosas. Y no digo que eso esté mal. Pero de lo que más debiéramos hablar sería de Cristo. De lo que más debiéramos hablar. Hablar de Cristo. Predicar a Cristo. ¿Sí? Para ser verdaderamente esos cristianos contagiosos. Y como decía al comienzo, esto no se trata de aprender métodos para compartir la fe, sino de desarrollar un corazón compasivo, como el Señor lo tuvo, hacia quienes viven lejos de Dios, que no conocen a Dios, que no tienen esperanza. 3. Compartir la fe es una respuesta al amor de Dios, no una obligación religiosa. Ahí, ese fue el primer domingo que fuimos a la plaza, está muy bonita la plaza Guillermo Franque. Y la estrategia es un café para buenas personas. Obviamente todos se consideran buenas personas. Entonces, la gente le llama la atención, ¿sí? Piensan que le vamos a cobrar. No. Un café. Creo que la primera vez fuimos esas 8 personas. ¿Ah? Eso, café gratis. Ah, dice. Café gratis. Claro, desde la distancia piensan que tiene algún valor. Fuimos 8 personas y creo que pudimos evangelizar como más de 30 personas y yo creo que casi las 30 personas recibieron a Cristo y nos dejaron teléfonos y fue realmente sobrenatural.
Porque uno no siempre encuentra una disposición en la gente así, y menos en estos tiempos que tienen el teléfono y qué sé yo. Entonces, dice, ahí está la palabra, 2 Corintios 5:14, el apóstol Pablo. Porque el amor de Cristo nos constriñe. La pregunta es, ¿nos constriñe a nosotros el amor de Cristo? A Pablo lo movía el amor de Cristo. Antes de Cristo, a Pablo lo movía su celo religioso. Y era muy religioso y muy celoso de su religión. Y eso lo movía. Eso hizo que él, ¿cierto?, consintiera la muerte de Esteban y que dejaran la ropa de Esteban a sus pies. Ahí, bien muerto está ese, sí, fanático. Y después, camino a Damasco, consiguió cartas de los principales, porque él iba a perseguir a todos estos fanáticos. Porque él, en su celo religioso, pensaba que estaba muy bien. Pero qué distinto este Pablo. Dice que cuando Pablo iba camino a Damasco, ¿cierto? Y se le presenta el Señor, él cae a tierra, ¿sí? No vamos a decir si en un camello, en un caballo, cae a tierra, eso dice la Biblia. Cayó a tierra. Y posteriormente el Señor, ¿cierto?, le habla. Y Pablo, es interesante porque este Pablo, aunque algunos especulan que era abajo, que era aquí, que era, bueno. Este Pablo, un hombre celoso de la ley, interesantemente le pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, todo ese celo religioso, fanático, de odio por ese grupo de fanáticos, seguidores de Cristo, quedó atrás. Esa es la única conversión que yo veo en la Biblia que así, aunque tuvo un proceso, Pablo no cortó, pero inmediatamente él se dispone y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo primero que hace en Damasco no fue perseguir cristianos, precisamente a lo que iba, sino que se pone a predicar en la sinagoga de los judíos. Y ahí hicieron, ¿sí?, hicieron crisis los judíos. Sí, pero si ¿qué le pasó? ¿Sí? Se le pelaron los cables. Pero él había sido impactado. Él había tenido un encuentro con el Rey de la Gloria, con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, Saulo. Pablo, de una cosa te es dar coces contra el aguijón. Y este hombre fue completamente transformado. Un hombre religioso, celoso de la ley, ¿sí?, muy colérico como buen líder. O como dirían en Colombia, echado para adelante, ¿cierto? El hombre iba para adelante, era tenaz. Pero ese hombre fue transformado. Como creo que nuestras vidas un día también fueron transformadas. Tal vez no al nivel de Pablo, ¿cierto? Porque no nos vamos a medir con Pablo. Pero cada uno en su medida, como los talentos. Así como tú eres, con tus capacidades, con tus cualidades, así Dios te quiere usar. Así Dios quiere que tú seas un cristiano, una cristiana contagioso. ¿Sí? Hace muchos años atrás en Jofré le dije a Olger, a mí me gustaría ser como Billy Graham.
A lo mejor tengo un referente muy, muy atrás, pero por lo menos en los 90, ¿sí? Y Olger me dijo, mira vos, ¿sí? Me dijo, no te tienes que parecer a nadie, me dijo. No busques parecerte a Billy Graham o a ningún otro. Tú tienes que orar y pedirle al Señor que te use como tú eres, como quien tú eres. No estés pensando en parecerte, ¿sí? No porque Billy Graham no fuera un buen referente como cristiano, por favor, sino porque Dios quiere hacer con cada uno de manera única, particular. De tal manera que cada uno de nosotros, yo dice, Señor, te presento mi vida, este soy yo, con mis virtudes y más defectos que virtudes probablemente. En mi sencillez, Señor, haz como tú quieras. Tú y yo no tenemos que ser otra persona. Lo que Dios te ha dado a ti, lo que Dios ha depositado en tu corazón por su Espíritu, es suficiente. No necesitamos más. El que hace la diferencia y el que va a hacer la diferencia en nuestras vidas es el Señor, es su Espíritu. Es por el poder del Espíritu Santo que una vida es transformada. No es por la capacidad del hombre. Nunca piense en eso. No se equivoque. Dios puede usar a la persona más sencilla. Dios usó ¿a quién? Para imponerle las manos a Pablo. ¿Ah? Ananías. ¿Cuántas veces aparece Ananías en la Biblia? Una sola vez. ¿Sí? A veces queremos aparecer. A veces queremos ser reconocidos. A veces queremos ser nombrados. ¿Sí? Como aquí el cumpleaños de Jesús cuando pasaron todos los créditos y Cristian Llano no apareció en ninguna parte. ¿Sí? Y yo había estado 2 semanas trabajando, haciendo un piano de cola, ¿sí? Soldando en Jofré en pleno diciembre al sol, soldando al arco muy fresco, haciendo tarimas, montando el Teatro Teletón. Terminó el evento y desmontando y llevándolas a Jofré de nuevo. Y terminó el cumpleaños de Jesús y pasaron los créditos. Y yo estaba al medio con las luces apagadas y en ningún momento apareció Cristian Llano. No apareció Tramoya, no apareció. Me dolió y me dio rabia humanamente. No sé si fue la Nelly quien estaba ahí a cargo de, hay que poner a la maquilladora, hay que poner al... ¿Eh? No, la Nelly Yeuful, no la Nelly Naranjo. Aclaro. No Nelly Naranjo, Nelly Yeuful. ¿Sí? Había un equipo ahí de... Bueno, pero uno cuando entiende que Dios es soberano, hay cosas que a veces Dios permite para enseñarnos y tratar nuestro corazón. Y yo estaba en eso, me dio rabia, pero me dio pena. Dije, Señor, tú sabes. Yo 1 semana, 2 semanas cortando fierro, soldando al arco. Yo era el que llevaba todo al teatro, lo montaba. Y después que terminaba, en ese tiempo se iban todos a tomar helado ahí a Manuel Montt, al Bravísimo, a comentar cómo había estado la puesta en escena y qué opinaban y qué no les gustaba. Y yo nunca tuve la oportunidad en todos los años que hicieron el cumpleaños de Jesús de participar de esas tertulias. Y estaba en eso y el Señor habla a mi corazón y me dice, ¿quieres
reconocimiento y aplausos aquí o cuando estés en mi presencia. Así. Y yo le dije ahí, Señor, perdóname. No quiero ningún reconocimiento aquí. Solo quiero ser reconocido cuando esté en tu presencia. Como dice Mateo 7:24, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? 23. Nunca los conocí. No digo porque los que salieron los créditos, por favor, entiéndase bien. No. No lo digo por eso. Que nosotros debemos buscar, primero no buscar reconocimiento. El Señor conoce el corazón de cada uno. Y el Señor es un Dios de detalles. A Él no se le van los detalles. Compartir la fe entonces es una respuesta al amor de Dios, no una obligación religiosa. No debe ser una obligación religiosa. Ay, es que me toca evangelizar. Ay, es que tengo que hablar de Cristo porque me van a preguntar. En ese tiempo, en los 90, la Lolo se acuerda y Andrés probablemente también, ¿cierto? Había un cuaderno, ¿cierto? Como un registro de evangelización. Entonces, en el MUC, en ese tiempo, estaba hablando de Jofré, la Carola Llorens y Rodrigo Bravo, ¿sí? Y la carpeta. Entonces, a ver, en la Universidad Santo Tomás, a ver, fulano, mengano, ¿cuánto evangelizado? En la otra universidad. ¿Sí? Y era bueno. ¿Sí? Eso nos motivaba, nos animaba, ¿sí? A hablar del Señor. Pero no debe ser una obligación religiosa. Debe ser un deseo libre de nuestro corazón por amor, ¿sí? Porque hemos entendido que las personas necesitan conocer el amor de Dios. 2 Corintios 5, 18-20 dice, y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Usted y yo hemos recibido un ministerio y el ministerio es el ministerio de la reconciliación. Usted y yo fuimos un día reconciliados con Dios por medio de Cristo. Por eso hoy podemos tener una relación con el Señor. Podemos adorarle, podemos entrar en su presencia. Probablemente la primera vez que fue a reunión, ¿sí? Le pareció extraño que la gente levantara sus manos, que adorara, que exaltara el nombre de Dios. Usted y yo veníamos de una cultura distinta, ¿cierto? Todos, probablemente la mayoría, una cultura católica que era muy distinta a lo que vemos en la iglesia. Y era incómodo, era raro. Y no teníamos ni sentíamos la libertad de levantar nuestras manos. No solo por los prejuicios, probablemente por muchas otras cosas. No nos sentíamos cómodos o nos acusaba la culpa. ¿Sí? Pero cuando aceptamos al Señor y comenzamos a vivir en esa libertad que Cristo nos da, entonces no hubo problema en levantar nuestras manos para alabar, para bendecir el nombre de Dios. ¿Sí? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por medio de Cristo, el Padre nos reconcilió. ¿Sí? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿qué? La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso es lo que debemos hacer, cumplir nuestro ministerio. La pregunta es, ¿está cumpliendo su ministerio, su llamado? Y esto es un llamado de todos.
no de los que evangelizan, no de los líderes, los pastores, de todo hijo de Dios. ¿Sí? Marcos 5:19. Si alguien lo lee al frente, por favor. ¿Sí? ¿Cuál es el pasaje? ¿Pero de qué estaba hablando? ¿Qué persona? Vamos al pasaje. A ver si alguien lo lee para entender su contexto. ¿De quién está hablando ahí el Señor? ¿De quién? A ver quién lo lee, por favor. Léelo, Nelly, a ver. ¿Lo tienes? Por favor. Los versículos anteriores. Bueno. ¿Sí? Sí. 18. Hasta ahí. Gracias, Nelly. El endemoniado, ¿cierto? ¿Qué le dijo? Quería ir con el Señor. ¿Pero qué le dijo el Señor? Ve a tu casa. Ve a tu casa. Haz ¿cuánto se llama? El CV. No, pero antes del CV, que a mi señora le gusta mucho. La agenda básica. No, apréndete las 4 leyes, la agenda básica, después haz el CV. No que eso no sea necesario, por favor. Pero ¿qué vemos aquí? ¿Qué fue necesario? ¿Qué fue suficiente? Ve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Tu testimonio. Y a veces uno se complica a decir, ay, ¿qué le digo? ¿Cómo era la segunda ley? Hoy no me la aprendí, se me olvidó y esto. Cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Eso es suficiente. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Qué podemos ver aquí? Que un cristiano contagioso no comparte el evangelio porque debe hacerlo, sino porque ha sido transformado por Cristo. O sea, si realmente hemos experimentado una transformación, vamos a compartir. Sí, vamos a compartir. 4. Las relaciones personales son el medio más eficaz para acercar a otros a Cristo. Mateo dice 5, 14 y 16, vosotros sois, el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. La luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Vosotros sois la luz. Es decir, Dios utiliza nuestras relaciones cotidianas para alcanzar a las personas. Es importante tener relaciones, ¿sí? Tener relaciones, saber usar en el Señor esas relaciones de buena forma. Que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos, ¿sí? Pero es bueno.
A propósito de esta última evangelización, está muy bonita la plaza, les cuento. ¿Sí? La han invertido, está muy bonita. Y alrededor se abrió una cafetería, se ve muy, muy bonita. Y fui con un discípulo, nos acercamos a comprar un agua. Y como me gusta el café, igual que aquí al consiervo, entonces mi discípulo me invitó a un café. Y empezamos a conversar, empecé a conversar con el dueño, Marcelo, y hablamos de café para entrar en un poco en confianza. Entonces yo intencionalmente le dije a este discípulo, mira, yo entré en esta conversación con él, ¿sí? Le pregunté su nombre, objetivamente y sinceramente su cafetería es muy bonita, muy chic, ¿sí? Pero como vamos a estar viniendo, entonces la próxima visita que quiero hacer es ir, como a mi esposa también le gusta el café, en algún minuto que pare la lluvia, ¿cierto? Voy a ir y la voy a invitar a tomarse un café. Entonces voy a llegar allá y le voy a decir, hola Marcelo, ¿cómo estás? Porque así se llama. Y seguramente no se va a acordar de mi nombre, pero yo le voy a decir, mira, yo soy fulano de tal. Entonces, ¿cuál es mi estrategia? Como vamos a estar yendo siempre a esa plaza, pasar siempre, no siempre, a lo mejor tomarme un café, pero saludarlo, pero ¿con qué intención? De generar una instancia de confianza y de cercanía para que en el momento que Dios lo permita, pueda hablarle del Señor. Porque no siempre uno va a ir, ¿cierto? De buenas a primeras, hola, mira, soy cristiano, ¿quieres recibir a Cristo? Probablemente eso no funcione, ¿sí? Pero sí es importante siempre ser, como alguien dijo, intencionales. Cuando nosotros hagamos algo, intencionales siempre en el Señor, pensando en esto, cómo poder ganar a alguien, cómo poder establecer una relación con alguien, pero ¿con qué intención? ¿Sí? Antes, yo sé que a nadie le pasaba acá, pero yo intencionalmente a veces hacía cosas, pero no con buenas intenciones. ¿Sí? Intencionalmente, pero no con buenas intenciones. No sé si me explico. ¿Lo entienden? Ustedes también fueron pecadores. Ya, qué bueno. Pero hoy tenemos que ser intencionales en el Señor. ¿Sí? Juan 1, 40 y 42 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. ¿Sí? Hermano de Simón Pedro. ¿Sí? Aquí vemos cómo, ¿cierto? Andrés lleva a Pedro a Jesús. Como a usted probablemente alguien lo llevó al Señor, lo trajo al Señor. Esa persona probablemente intencionalmente, ¿sí? Le compartió de Cristo. Usó, en el buen sentido, esa relación, esa amistad que tenía con usted para traerle al Señor. Y aquí lo vemos, cómo Andrés lleva a Pedro al Señor. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús lo miró. ¿Y qué le dijo? Tú eres Simón. Jesús te mira y nos miró y sabía perfectamente quiénes éramos. No necesitaron presentarnos, ¿cierto? El Jesús conoce a cada uno de nosotros por su nombre. Tú eres Simón, le dijo el Señor. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú, le profetiza, tú serás llamado Cefas. Dios nos conoce. Y Juan 4, 28, ¿sí? Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, la mujer samaritana, ¿sí? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Me ha dicho todo cuanto he hecho. El Señor lo sabe todo. Lo sabe todo. Interesante que la Escritura dice que cuando Jesús miraba a los hombres,
conocía lo que había en sus corazones. Y yo siempre pienso en eso, Señor, tú, qué increíble, qué maravilloso es que el Señor pueda conocer hasta lo más profundo de nuestro corazón. Él lo sabe todo. No hay nada que podamos ocultar. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, y muchos de los samaritanos en aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Por qué creyeron? Por la palabra de la mujer. Por el testimonio. Dios usó el testimonio de esta mujer que había sido impactada por el Señor. Entonces, también a través de su testimonio, Dios puede impactar vidas. ¿Sí? Como lo hizo esta mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Podemos ser instrumentos en las manos de Dios para impactar otras vidas a través de nuestro testimonio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través del testimonio podemos identificarnos más fácilmente entre nosotros como personas. Cuando escuchamos a alguien que ha tenido una vida que ha sido impactada y transformada por el Señor, podemos identificarnos y decir: si a él, si a ella. Eso es lo que a mí me sucedía cuando yo iba a Jofré y escuchaba testimonios, ¿sí?, de personas. Y yo decía, porque a todos nos suceden las mismas cosas. Entonces uno se puede identificar con las cosas que le suceden a otros. Y cómo Dios impactó esa vida, y cómo Dios respondió, y cómo Dios trajo palabra, cómo Dios trajo respuesta a esa situación que probablemente yo esté viviendo. Eso va a impactar también mi vida. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la credibilidad del mensaje va a aumentar cuando está respaldada por una vida auténtica y relaciones sinceras. Importante es aquello. Y finalmente, cuando una persona se arrepiente y vuelve a Dios, ¿qué es lo que hay? Gran gozo en el cielo. El propósito del evangelio, o el evangelismo, o la evangelización, es participar en la obra salvadora de Dios. Lucas 15:7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Sí? Más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gozo delante de Dios. ¿Sí? Delante de los ángeles de Dios, perdón, por un pecador que se arrepiente. Para Dios es valiosa una vida, un alma. Y así debemos verlo nosotros de igual forma. Santiago 5:19-20: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error, o sea, que está en pecado, está en error, ¿sí?, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Somos llamados a, ¿sí?, hacer volver a aquellos que se han extraviado, ¿sí?, y orar por esas personas. Nosotros no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, pero sí orar por aquellos que se han extraviado. Y si tenemos la oportunidad de, en el amor del Señor, hacerlos volver en sí, ¿sí?, de su extravío, Dios también nos demanda eso, ¿sí? Pero también para eso necesitamos sabiduría de Dios, consejo de Dios, porque hay cosas que sí podemos hacer, otras cosas que no podemos hacer, y debemos dejárselas al Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que cada persona que llega a Cristo tiene un valor eterno y es importante para el Señor. Por eso el mandato, ¿sí? Si alguno de entre vosotros se ha extraviado,
de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Porque es un alma lo que está en juego. ¿Sí? A veces miramos a la persona, miramos su condición, ¿sí? Pero lo que debemos ver es un alma. Cada vez que muere alguien, me hago la misma pregunta. ¿Habrá conocido al Señor? Hoy día murió el cabo que estaba en riesgo vital y yo me pregunté, Señor, ¿te habrá conocido? ¿Te habrá conocido? Y así cada vida. Porque es un alma por la cual Cristo fue a la cruz. No debemos de perder el objetivo. Entender que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mateo 28, 19 al 20, que es archiconocido por nosotros. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, un mandato de Dios. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ahí está el discipulado, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay un mandato, hay un compromiso, hay una responsabilidad que debemos entender y asumir y tomar. Hacer discípulos. Y la promesa del Señor, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Con lluvia, sin lluvia, todos los días. Hasta el fin del mundo. Amén. Y Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Y me seréis para poder, ¿para qué? Para ser testigos, para testificar, para hablar del Señor, para llevar su palabra. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La pregunta es, ¿estamos dando cumplimiento al mandato de Dios? ¿Estamos siendo testigos? ¿Estoy siendo testigo en el trabajo, en la universidad, en mi familia, en mi vecindario, con mis conocidos, con mis amigos? ¿Estoy siendo un testigo? ¿Estamos siendo testigos? Si no estamos siendo testigos, puede haber algo o puede obedecer a que tal vez el no poder ser testigos obedezca a que no estamos permitiendo que el poder de Dios nos ayude. Porque el Espíritu Santo es el poder que Dios ha dejado para que seamos testigos. Si usted y yo no estamos siendo testigos del Señor, es que no estamos permitiendo que el poder de su Espíritu sí impacte nuestras vidas para testificar, para hablar de Cristo. Porque es tan importante la acción y la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas para ser testigos. Esa fue la promesa. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo llene nuestras vidas para ser testigos? ¿Testigos fieles del Señor, de su obra? ¿O somos cristianos que hemos perdido el poder o no le hemos permitido al Espíritu Santo que actúe en nosotros para ser esos testigos que el Señor quiere que seamos? Finalmente, como conclusión, cuando nuestro corazón se parece al de Jesús, el evangelismo deja de ser una actividad y se convierte en un estilo de vida. Así debería ser.
que el evangelismo no debiera ser una actividad más, sino un estilo de vida. Nuestro estilo de vida debiera ser hablar de Cristo, hablar de Cristo y hablar de Cristo. Hablar de Cristo. Que el Señor nos ayude a ser verdaderos testigos fieles para ser esos cristianos contagiosos, porque a Dios le importan las personas. Oremos. Amado Padre, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra tú nos hablas y nos animas, Señor, a ser esos testigos. Como bien dice, Señor, Hechos 1:8. El poder de tu Espíritu Santo es quien nos capacita para ser esos testigos, así como lo hizo, Señor, allá en el aposento alto, cuando estaban reunidos esos 120, esperando la promesa, y fueron todos llenos de tu Espíritu. Señor, tú has dejado tu Espíritu Santo para capacitarnos como iglesia, para ser esos testigos, Señor, que lleven el mensaje del Evangelio. Señor, tú amas, Señor, como dice Juan 3:16, amaste de tal manera al mundo que enviaste a tu único, a tu unigénito. Señor, enséñanos a ver las personas como tú las ves. A ti te importan, Señor, las vidas. Señor, tú miraste las multitudes y tuviste compasión de ellas. Señor, ayúdanos, por favor, y despierta en tu iglesia un espíritu compasivo por aquellos que están perdidos, Señor. Señor, y perdónanos porque muchas veces miramos a nuestro alrededor y miramos a las personas y las vemos y las evaluamos a la luz de nuestra humanidad, de nuestros ojos, de nuestros prejuicios, de nuestros temores. Señor, por favor, danos ojos compasivos, porque esos ojos compasivos son capaces de ver lo que tú quieres, como tú quieres que veamos, Señor, a las personas como ovejas desamparadas. No conforme a nuestros prejuicios, no conforme, Señor, a nuestro egoísmo, a nuestra indiferencia. Señor, permítenos, por favor, ser esos cristianos contagiosos, que podamos compartir el mensaje del Evangelio, Señor, de manera natural. Señor, movidos por tu Espíritu Santo, sensibles a la voz de tu Espíritu. Señor, a veces nos complicamos tanto. Señor, y vemos en tu palabra y probablemente lo hemos visto muchas veces en nuestra propia vida, que tú te mueves de manera tan sencilla. Tú siendo el Dios de la gloria, Señor, no te sujetas a esquemas, a estructuras. Simplemente tú quieres, Señor, que seamos sensibles a tu voz. Espíritu Santo, ayúdanos como iglesia de manera especial en este tiempo a ser sensibles a tu voz, ser capaces de oír tu voz y ser dirigidos por ella para ver la necesidad
para hablarle a la gente, Señor. Señor, tú tienes la capacidad de mirar y conocer lo que hay en el corazón de los hombres. Señor, tú nos miras a cada uno de nosotros y lo sabes todo, Señor. Y tú has dejado tu espíritu para que seamos guiados por Él. Señor, y tu Espíritu Santo nos permite desarrollar el discernimiento. Señor, que podamos discernir y ser capaces de ver la necesidad en las personas para poder comunicar un mensaje de esperanza, una palabra, Señor, de esperanza. Señor, que podamos cumplir el ministerio que se nos ha encomendado, el ministerio de la reconciliación. Ayúdanos, Señor, por favor, a entender cuál es el llamado y el propósito de cada uno de nosotros conforme a tu palabra. Señor, que podamos asumir esa responsabilidad, pero revélalo, Señor, a mi corazón. Si aún no ha sido revelado, ahí donde tú estás, dile: Señor, yo quiero ver como tú ves. Yo quiero ver a las personas como tú las ves. O aún tu propia vida. Señor, cuando tú me viste a mí. Señor, tú un día llegaste a mi vida. Dice el libro de Génesis que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Señor, yo me identifiqué con esa palabra. Una vida desordenada y vacía. Sin rumbo claro. ¿Cuántas vidas, Señor, hoy viven vidas desordenadas y vacías? Sin dirección, sin propósito. Pero tú nos has dado propósito a cada uno de nosotros. Señor, desarrolla un corazón compasivo y perdona, Señor, nuestro egoísmo, nuestra indiferencia por aquellos que viven, Señor, sin un propósito en esta vida. Ayúdanos, Señor, a entender cuán importantes son para ti las personas, esas almas que están allá afuera. Señor, despierta un espíritu compasivo en tu iglesia en este tiempo. Así como tú nos has hablado en este tiempo y nos llamas a preparar nuestro corazón, nuestra comunión contigo, para cuando tú traigas, Señor, esas vidas, esas multitudes que están desamparadas como ovejas sin pastor, para poder cumplir nuestro ministerio, para verlas como tú las ves. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque a través de esta enseñanza tú nos animas, Señor, a valorar profundamente a cada vida y entender que la necesidad de comunicar el mensaje del Evangelio es entendiendo y teniendo una verdadera compasión por los perdidos, que debemos compartir, Señor, nuestra esperanza como una respuesta de amor tuya, Señor, y no una obligación religiosa. Señor, ayúdanos a establecer relaciones como un medio, Señor, eficaz
para acercar a otros a Cristo, pero de la forma que tú quieres, Señor. Padre, gracias, Señor, porque cuando una persona se arrepiente y vuelve su corazón a ti, hay un gran gozo en el cielo. De tal manera que el propósito del mensaje del Evangelio nos lleva a comprometernos en esta obra de salvación. Señor, a ti te damos gracias en esta noche. Señor, que a través de estas enseñanzas tú comiences a despertar un profundo y sincero deseo por comunicar el mensaje del Evangelio y por ser esos agentes, Señor, esos testigos fieles que tú demandas de aquellos que han sido impactados por tu amor y por tu gracia. Bendecimos tu nombre, Señor, esta noche. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por esta familia espiritual. Señor, bendigo tu nombre. Y en tu nombre, Señor, bendigo esta iglesia. Bendigo a cada vida, a cada persona, Señor, que tú has puesto, que tú has plantado aquí. Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, conforme a lo que dice tu palabra. Fiel es aquel que nos llamó, el cual cumplirá su propósito en nosotros. Gracias, Señor, porque en tu fidelidad tú cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros, conforme a tu voluntad. Gracias, Jesús. A ti y solo a ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor.